Presentación para el curso de análisis de datos de la Universidad de las Américas. Este grupo está constituido por Ángel Donoso, Alejandro Figueroa y Darwin Tapia. Como equipo, le hablaremos sobre la librería Pandas. Pandas es una librería de Python destinada al análisis de datos, que proporciona unas estructuras de datos flexibles y que permiten trabajar con ellos de forma muy eficiente. Pandas ofrece las siguientes estructuras de datos: series, data frame, panel, panel 4D y panel INDI. Las series son matrices de una sola dimensión que son capaces de almacenar datos de cualquier tipo. Tienen un índice para las columnas, las cuales son asignadas directamente por Pandas y pueden ser manipuladas por el programador. También se les puede definir como array unidimensionales con indexación, arrays con índices o etiquetados similar a los diccionarios. En la siguiente estructura podemos visualizar el funcionamiento de las series de Pandas. Cuenta con una columna con sus correspondientes índices. El primer ejemplo que vamos a poner sobre las series va a ser definir una estructura de datos de tipo series. Como ya comentamos, es un array de datos unidimensional con indexación. Las series se definen de la siguiente manera. Como primer paso, debemos importar la librería de pandas con el siguiente comando: import pandas as pd. Luego definimos la serie con el comando serie igual pd.series, abre paréntesis, data, index igual index. En el primer parámetro le indicamos los datos del array y en el segundo parámetro los índices. Veamos un ejemplo práctico de cómo crear una estructura de series. En este caso, tomaremos a los integrantes de la selección española de fútbol que ganó el Mundial el año 2010. En el que tenemos como data sus nombres y como índice su dorsal. Vemos que se define Spanish Players igual pd.series, abre paréntesis. Ingresamos los nombres en el array de cada uno de los integrantes del equipo: Casillas, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi Alonso, Busquets, Xavi Hernández y Pedrito, Iniesta y Villa. Una vez ingresados los datos de los futbolistas, ingresaremos los índices: 1, 15, 3, 5, 11, 14, 16, 8, 18, 6 y 7. Cada uno de los jugadores, según la definición de series, estará asociado a un índice. Luego imprimimos el resultado print Spanish Football Players con la variable Spanish Players. Como salida a este fragmento de código en el que vamos a imprimir por pantalla la serie, veremos una estructura muy similar a una columna y una fila, con su correspondiente índice. En este orden, veremos a los registros de los futbolistas que fueron ingresados: Spanish Foot Players, como el nombre definido anteriormente, y cada uno de los registros con el índice asignado. En el caso en el que no indiquemos los índices de forma explícita, no generará los índices. En este caso, Panda, de forma automática, y en vista que no ingresamos manualmente los índices, los generará de forma automática desde el valor 0. Podemos ingresar, al igual que en el ejemplo anterior, Spanish Players igual pd.series, abre paréntesis, Casillas, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi Alonso, Busquets, Xavi Hernández, Pedrito, Iniesta y Villa. Print Spanish Players y luego visualizaremos que, dado que no indicamos los índices, Python los generará a partir del 0. En la siguiente estructura podemos ver que se definen dos columnas, una con índices y la otra con los datos de los jugadores de fútbol. Los índices van desde el 0 hasta el 10 según la cantidad de jugadores.
Esto se define automáticamente por pandas, dado que no hemos definido inicialmente los índices para cada uno de los jugadores. Ahora abordaremos la estructura DataFrame. Los DataFrame son estructuras de datos de dos dimensiones con columnas potencialmente diferentes que cuentan con índices tanto en las columnas como en las filas. Pueden ser manipuladas por el programador. Otra característica importante de los DataFrame es que pueden contener datos de carácter heterogéneo y los datos pueden ser mutables. Los DataFrame contienen, como podemos ver en la siguiente presentación, índices tanto para las filas como para las columnas. Los DataFrame son estructuras similares a una tabla de base de datos relacional, o tal vez también como una tabla de Excel, y cómo se pueden hacer muchas operaciones con las que se harían consultas a tablas de base de datos con Excel. Para construir un DataFrame se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, a partir de una lista, de un diccionario, de una serie o de otro DataFrame, leyendo de una tabla de Excel, de un archivo CSV o otros. Vamos a ver a continuación cómo construiríamos un DataFrame con datos de los integrantes de la selección de fútbol de España, al igual que en el ejemplo anterior. En el siguiente ejemplo podemos ver la estructura que se genera para generar una estructura DataFrame, en el que definimos Spanish Players igual pd.dataframe. Abrimos paréntesis, cremillas name, ingresamos dentro del array cada uno de los nombres de los jugadores de fútbol, su demarcación y el equipo. Esto en tres arreglos distintos que conforman el DataFrame. Luego definimos las columnas con los datos ingresados anteriormente. Como podemos ver, nombre, demarcación y equipo. Y luego ingresamos los índices para cada uno de los datos ingresados. Veamos cómo en primer lugar le pasamos como parámetro un diccionario que contiene como claves los nombres de las columnas y como valores una lista con los datos que tendrá cada columna de la tupla. En segundo lugar, le pasamos el nombre de las columnas que coinciden con las claves del diccionario, con los datos y por último el índice de cada una de las tuplas. Si imprimimos el contenido de este DataFrame, tendremos el siguiente resultado. Podemos visualizar una columna con los índices ingresados, otra columna con los nombres, con la demarcación y el equipo. Cada uno de los registros está asociado a un índice, a un nombre, una demarcación y el equipo. Como última parte del ejemplo de los DataFrame, veremos cómo insertar un nuevo elemento en el DataFrame. Se realizaría de la siguiente manera. El método a utilizar es log, insert new player, en este caso Spanish Players DF, log, abre paréntesis, cuadrado, corchetes, 10 y cerramos el paréntesis cuadrado, igual CES, forward y arsenal, que sería el equivalente a los datos para cada una de las columnas. Vemos que le indicamos el índice que tiene que tener la tabla, como lo haríamos con un diccionario, y luego con una lista indicamos los valores de las columnas. Como resultado, tendríamos el nuevo elemento del DataFrame ingresado. Como visualizamos a continuación, se ven los índices, los nombres, la demarcación y el equipo, y como último registro se ve el registro que acabamos de ingresar con el comando log. Como último ejemplo de la estructura pandas, tenemos la estructura panel. Un panel es un contenedor de datos en 3D. El término de datos del panel se deriva de la ecotonometría y es parcialmente responsable del nombre de pandas. Pan, das, el, da. Los nombres de los tres ejes están destinados a dar significado semántico a la descripción de los operadores que involucran datos del panel. Ellos son ítems en el eje 0. Cada ítem corresponde a un data frame contenido en su interior.
Mayor axis, eje 1, es el índice de las filas de cada uno de los dataframes. Minus axis, eje 2, son las columnas de cada uno de los dataframes. Como parte del ejemplo práctico, veremos cómo crear los panel. Para crear un panel, debemos ingresar el comando pandas.panel, abre paréntesis redondo y cierra. Se puede crear un panel usando el siguiente constructor: pandas.panel data items mayor axis minor axis de type copy. Crear panel. Se puede crear un panel usando múltiples formas, como narrays. En esta ocasión veremos un ejemplo básico de la librería de pandas, con el fin de aprender acerca del ordenamiento de los datos. Crearemos datos en duros para poder comenzar con este ejercicio. Panda es un módulo o una librería muy poderosa de Python que nos permite manipular datos en grandes y pequeñas cantidades de forma fácil, rápido y organizada. Vamos a comenzar con el ejemplo de Panda. Al comenzar, iniciaremos con un data frame. El data frame es el dato principal que se usa en Panda. Lo primero que vamos a hacer es crear una columna llamada nombre, y en ella insertaremos algunos datos. Crearemos la variable datos y le asignaremos el nombre de la columna entre llaves. A esta columna le pondremos 2 puntos para diferenciar entre el nombre de la columna y sus datos. Estos deben ser escritos entre comillas simples y separados por comas. Estos mismos datos ingresados para definir la columna se encierran entre corchetes. Crearemos un par más de columnas con el nombre de calificaciones, deportes y por último materia. Al diferenciar el nombre de la columna, ya habiendo creado las columnas, importaremos la librería pandas y le asignaremos el nombre de PD. Para comenzar usaremos el data frame y asignaremos un nombre que será de F a este data frame. Con la extensión de la librería que le pusimos como nombre PD, imprimiremos el data frame con el fin de visualizar los datos que ya hemos creado y asignado anteriormente. Con esto haremos una segunda copia a fin de empezar a trabajar con los datos y hacer manipulación de ellos. Al observar el data frame, como fue impreso en la consola, podemos ver cómo las columnas se ordenan alfabéticamente y cada una de las columnas lleva los datos ingresados de la misma manera que los ingresamos manualmente. Así podemos ver el orden principal que muestra el haber podido imprimir el data frame. Ahora podemos ver otro ejemplo de estadística básica. Con la función de script podemos ver cómo muestra la cantidad y los datos únicos, cuál es el mayor y la muestra de la frecuencia de cada uno de los datos de las columnas que hemos visto, y hace referencia no en orden en este momento, ya que los datos que ingresamos no fueron numéricos, pero sí puede mostrar cuál es el mayor, la frecuencia y los datos únicos que hemos referenciado anteriormente. Ahora veremos cómo podemos reemplazar un dato por el número 0. Y ahora el mismo dato lo eliminaremos con la función drop. Con este ejemplo rápido podemos ver cómo la librería pandas y sus funciones facilitan el ordenamiento de los datos. También vemos el modo de limpieza y redacción de los datos en cuanto al orden puesto por las funciones.